Primer día de abril, estamos comenzando nuevo mes, ya iniciamos de lleno el segundo trimestre, quiero decir, de este año, estudiando este tema del gran conflicto en nuestro folleto de estudio. Y ayer ya decíamos, Pastor Dani Perla, que vamos a usar este libro también, nos va a servir, ya nuestro pastor también nos decía que es una motivación para leerlo o releerlo. Y vamos a poner en cada descripción de los vídeos un enlace a una versión electrónica. Pero si alguien quiere tenerlo en físico, puede acercarse a una de nuestras iglesias. Ahí seguramente vamos a hacerle provisión. Acérquese a una iglesia de nuestras iglesias y con la ayuda de Dios habrá provisión para que usted pueda tener un ejemplar si aún no lo tiene. Y si lo quiere en digital, pues ahí pondremos el enlace para que usted pueda descargarlo y también acompañarnos en la lectura. Esta semana, capítulo 29 y capítulo 30 del conflicto de los siglos. Así es, bueno, y ya que estamos iniciando un nuevo mes, también, hermano Gerson, vamos a ofrecer o vamos a hacer una oferta que si alguien de nuestros amigos todavía no tiene este ejemplar en físico y quiere tenerlo, escriba al WhatsApp de nuestra radio y entonces hacemos los arreglos para que usted pueda venir aquí. Tenemos algunas existencias, claro, esto es limitado, claro. No tenemos uno para todo el mundo, pero por lo menos no voy a dar un número en este momento, pero para los primeros que escriban van a tener esa oportunidad y les aseguramos que usted va a tener su libro en físico. Por supuesto, esto aplica tal vez para los que estén cerca aquí de la zona metropolitana o la región central de nuestro país. Muy bien, ahí está, para que lo tengan en mente. El número al que usted puede escribir es el 7319-4060 aquí en El Salvador. Naturalmente, ya fuera de nuestro país, pues por eso estará el enlace para que usted pueda tener el libro electrónico. El tema para hoy es Lucifer engaña, Cristo prevalece. Y vamos a orar para estudiar este tema. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra y suplicamos que nos ayudes a comprender cómo podemos entregarte nuestra vida a ti en Cristo Jesús para prevalecer con Él hasta el final. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de ayer, Pastor Dani Perla, ya se introducía el tema de cómo se originó en la autoexaltación de Lucifer este pecado, el pecado, porque a veces hacemos mucho énfasis en los pecados que son el resultado de el pecado. Pero en Apocalipsis capítulo 12, verso 4 se destaca que Lucifer, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, es engañador. Y quizá quisiera comenzar por ahí porque aunque no hay explicación lógica para que Lucifer, y eso ya lo dejaba claro nuestro pastor el día de ayer, permitiera que el pecado surgiera en su corazón, no hay una explicación lógica para eso, al final permitió que el orgullo, el envanecimiento lo gobernaran, pero no se quedó con eso, al final logró engañar, y la Biblia nos lo dice con claridad, incluso a una tercera parte de los ángeles. ¿Qué nos dice esto? Quizás porque aquí hay varias preguntas que se me surgen. La primera, sobre la libertad que tenían los ángeles. Ya ayer exploramos lo de la libertad y Lucifer tenía libertad de elegir, los ángeles también. Y luego también de la posición que tenía Lucifer y del poder de convencimiento que tenía este ser. Bueno, Lucifer descubrió algo, porque ya que el pecado no existía, esto era algo totalmente nuevo, y descubrió que no se puede pecar solo, que el pecado no es algo que, como las personas muchas veces dicen, no, yo hago esto y a nadie más le interesa, a nadie más le afecta, solo a mí. No hay nada más falso que eso. Todo ese resentimiento, llamémosle de esa manera, o esa envidia o celo que Lucifer tenía contra Dios, él tuvo que manifestarlo, tuvo que expresarse. No quedó en él. Uno piensa, bueno, si hubiera quedado solo en él y él hubiera explotado ahí de pecado, pero no, él lo compartió a las demás personas y aquí venimos a un punto, ya que Lucifer había sido creado como un ser superior, que tenía algunos privilegios aún más que otros ángeles, entonces ya los ángeles, de alguna manera, muchos ángeles le honraban a él hasta donde pues era permitido, sin confundir que eso, la honra o la gloria que le pertenece solo
a Dios, y de seguro, como en todo, él tenía algunos que eran más allegados, claro, de más confianza, y esos fueron los primeros en escuchar los acertos de Lucifer. Solo que aquí voy a mencionar dos cosas. Número uno, Lucifer nunca dijo al principio, por lo menos, la causa real que lo llevó a él a estar hablando contra Dios. Él lo veló de cualquier otra cosa, pero nunca dijo, mire, es que yo me quiero ese trono, lo quiero para mí. Sí, no. Si él hubiera dicho eso inicialmente, los ángeles se hubieran asombrado, ellos hubieran entrado en alerta y probablemente no lo hubieran escuchado. Y sabe que aquí tenemos una lección. Cuando hay situaciones de enemistades, situaciones de poner en mal a otra persona, a veces una persona tiene una causa, una razón, pero no la dice cuál es, nunca lo dice, sino que muestra cualquier otra razón. E incluso, pastor, esas razones a veces hasta nos parecen plausibles, porque uno dice... Correcto, y pueden tomarse de algo que parece, así como Lucifer, miren chicos, bueno, yo no sé cómo se llamaban sí, allá claro, en el cielo, pero para contextualizarlo en nuestro ambiente, y no les parece que Dios es egoísta, ¿y por qué solo a Él lo adoramos? ¿Y por qué tú no puedes ser adorado? Y ellos nunca habían pensado en eso, se deleitaban en adorar a Dios, pero noten, Él dijo, Dios es egoísta porque quiere que lo adoren, cuando en realidad quien quería ser adorado era Él, pero Él nunca lo dijo eso, sino que dijo en su corazón, o sea, fue en su propia mente. Bueno, pero tenemos ese aspecto. Las personas, y vemos que este conflicto, pues que allá comenzó en el cielo, se desarrolla en la tierra, tiene esos mismos elementos, claro, se disfraza, se cubre, se vela. A veces la verdadera razón por la cual alguien simplemente no me cae bien. Y por eso cada uno tiene que examinar su corazón y ver su motivación. Cuando usted va a decir algo de alguien, ¿cuál es su motivación? ¿Qué lo mueve? Eso es lo que cuenta, porque una persona puede adornar de todo, y como usted mencionaba, incluso con cosas ciertas, porque toman un elemento, mire, esta persona, y buscar algún defecto, porque claro, ¿quién no tiene un defecto? Eso no es difícil, que encontremos un defecto de un ser humano, que encuentren en mí, que yo encuentre en otro, eso no es nada imposible, porque están ahí. Pero, bueno, ese es un aspecto que lo podemos contextualizar. El otro aspecto que me llama la atención, y leyendo el libro El conflicto de los siglos, fue que lo vi más claramente, es que esos ángeles que de alguna manera Lucifer gozaba de la simpatía de ellos, fueron los más vulnerables. Y entonces aquí me surgió una palabra de precaución. ¿A quién usted y yo le damos nuestros afectos? Tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Y ahí hay un texto bíblico donde Jesús dice, un texto bien extraño, dice, si alguno no odia a su padre, a su madre, a su hermano, casa, tierra, no es digno de mí. Y uno dice, bueno, ¿y por qué Jesús me está mandando a odiar a alguien? No, Él no está mandando que odiemos a alguien en el sentido de odio como lo conocemos negativamente. Él lo que está diciendo es, mira, tienes que amarme a mí en primer lugar, que el amor que le tienes a todas las demás cosas y todas las demás personas parezca como que fuera odio. Ojo, ¿por qué digo esto? Porque yo he visto, y aquí es una palabra de advertencia, porque yo he visto, hermano Gerson, cómo algún esposo, esposa, hijos, amigos, se van tras otra persona por el afecto que le tienen, aun que esa persona ha comenzado a aceptar errores o cosas contrarias a los principios de la palabra de Dios. Y pues nosotros que pertenecemos a una iglesia que tenemos una base en común de creencia, y también en contra de esa creencia, pero todo está en el afecto. Y entonces lo que esto significa es que nosotros debemos tener nuestro amor a Dios tan fuerte en primer lugar, que aun que una de estas personas que nosotros apreciamos, y yo allí añadiría, si alguno
como Jesús lo dijo, poniendo las palabras de él, no odia, padre, madre, hermanos, hijos, hijas, predicadores, esto. Podemos poner nuestros afectos en una persona que si esa persona se desvía, nosotros nos vamos a ir también con él. Eso pasó con algunos ángeles, lastimosamente. Ellos tenían su afecto en Lucifer a tal punto que cuando él se desvió los arrastró a ellos porque ellos confiaban en él a ciegas y no confiaron a ciegas en la palabra de Dios. Pasó lo mismo con Adán y Eva. Adán había puesto sus afectos en Eva y aunque él vio que Eva estaba equivocada, él echó su suerte con ella. Tengamos mucho cuidado. Yo sé que esto es duro porque uno dice, bueno, no, es que estamos llamados a apoyar a nuestra familia, a nuestros amigos. Sí, hasta donde no hay conflicto o un compromiso con los principios. Correcto. Esto no es fácil, no. Porque en la práctica no es fácil ver cómo alguien a quien uno aprecia se desvía de la verdad y causa separación, porque eso fue lo que pasó en el cielo. Claro. Que Lucifer estuvo hablando y esto causó separación, fue inevitable, por eso es un conflicto, hay división, pero nosotros debemos tener nuestros afectos, vuelvo a repetir, tan fuertes en Dios que aún alguien, un ser humano que apreciemos grandemente, si se desvía de los principios de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho, nosotros deberíamos tomar nuestra resolución de seguir lo que dice la palabra de Dios. Amén. Pienso, pastor, que justamente con la entrada del pecado y con la influencia que ejerció Satanás, comenzó a hacerse esa gran diferencia que hay hoy en día y que por lo tanto también nos afecta a nosotros, de cómo entendemos el amor, sobre amor como principio y amor como afectos o sentimientos. El amor como principio es uno solo y está centrado en Dios, pero luego están todos esos afectos que usted ya nos decía, nos arrastran por esa afinidad, familiaridad, esa admiración que sentimos y que finalmente termina a veces llevándonos más lejos de lo que nos imaginamos que alguna vez podríamos llegar. Pero aunque esto es verdad, porque sí quiero destacar este punto, aunque es verdad que por nuestros afectos mal dirigidos podemos llegar a más lejos de lo que nos imaginamos, esto no elimina nuestra libertad personal de elegir, pastor. Lo tuvieron los ángeles y cuando vamos a la Biblia, usted puede leer estos textos ahí, Génesis 2, 15 al 17, Josué 24, 15, que habla sobre elección, Primero de Reyes 18, 20 y 21, cuando Elías confronta al pueblo, nos hablan de la capacidad que nos dio Dios para elegir, algo que ya se destacó el día de ayer por nuestro pastor, pero lo quiero destacar por el hecho de que aun cuando es verdad que puede ser que estemos arrastrados por nuestros sentimientos y todo, eso no nos quita nuestra responsabilidad sobre las elecciones que hacemos. Es correcto, totalmente correcto, y eso significa que la crisis o el conflicto revela al final más acerca de nosotros mismos que de otras personas. Sí. Pues estos ángeles que también fueron engañados por Lucifer, también permitieron, claro, en aquel momento no se había conocido que era pecado, que era todo eso, pero también ellos permitieron que ese mismo espíritu, o sea, se los pasó a ellos. Finalmente ellos, al elegir escucharlo y creerle más a Él que a Dios, entonces ellos absorbieron también de su mismo espíritu. Es lo que pasó con Eva. A Eva le fascinó esa idea, seréis como Dios. Claro. A ella se le abrieron los ojos, le brillaron los ojos, le fue una idea extraordinaria, pero revelaba también lo que había lastimosamente en su propio corazón. Entonces, totalmente de acuerdo con usted, el hecho de que una persona por amistad, porque ya puso sus afectos en algo o en alguien, se desvía de los principios, no le elimina la responsabilidad, porque al final tomó su decisión. Por eso uno de esos textos que aparece ahí, siempre para mí había sido como una base para ver esto de las decisiones, que hay decisiones como individuales y corporativas, pero que la base de esas decisiones debe ser siempre individual. Cuando Josué le dice al pueblo en Josué 24:15 y le dice, escogeos hoy a quién servir, él les dice, y entonces los dioses están al otro lado del río, los dioses en cuya tierra habitáis. Y ahora noten,
pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué Él no dijo de una sola vez, pero mi casa serviremos al Señor? ¿O por qué no solo dijo, pero yo serviré al Señor? Sino que dijo, yo y mi casa. Ahí hay una separación. Claro. Y entonces yo he logrado entenderlo de esta manera, que Él dijo, Él tomó una decisión personal. Dijo, mi casa, yo voy a animar para que mi casa también sigan. Pero si acaso mi casa no lo sigue, yo ya tomé mi decisión. Así es. Entonces, ahí vemos cómo se unen esas dos tomas de decisión individual y corporativa, porque claro, como pueblo uno puede tomar decisiones, pero están basadas en decisiones individuales. La decisión individual nunca se quita, porque si hay algo que Satanás quiere que nosotros hagamos es culpar a otros de nuestras decisiones. Así es. Y es lo que hizo Eva, cuando Eva pecó, y cuando, Adán pecó, claro, también se culparon entre unos y otros. Al final la culpa, ¿en quién recaía? A Dios solo faltó que le dijeran, mira, Señor, ¿y por qué creaste a la serpiente? Solo eso faltó. Solo eso faltó, pero se lo dijeron, y estaba implícito en la cadena que llevaban de argumentación. Lo que quedaba era, y al final, entonces, ¿para qué creaste la serpiente? Y al final, ¿para qué me creaste a mí? Entonces ahí la responsabilidad pasa sobre Dios y no sobre quien debe caer. Pero Dios viene, ejecuta juicio y pone la responsabilidad en cada uno. Claro. Y desde ahí vemos, Dios se desmarca, Él no es responsable. Yo tengo que volver a repetirlo. No es responsable del dolor, del pecado, del sufrimiento, ni en el universo, ni en este mundo. No es responsable. Somos nosotros sus criaturas, creadas por amor por Él, con la facultad de elegir, que hemos hecho malas cosas. Y ahora, pastor, para finalizar nuestra reflexión de hoy, aunque es cierto que hemos destacado los engaños de Satanás, cómo nuestras decisiones pues afectan, somos libres para elegir, pero afectan y no somos eximidos de nuestra responsabilidad. En Apocalipsis 12 dice de que no se halló lugar para el diablo ni sus ángeles porque no pudieron prevalecer contra Cristo. Y creo que ahí hay una gran noticia para nosotros, porque al final Cristo prevalece. Aunque el mal inició en algún punto de la historia, Cristo prevalece y un día va a terminar. Totalmente damos gracias a Dios que Dios finalmente, Él en su sabiduría infinita, en su amor, Él trató de rescatar, de ganar nuevamente a su favor a los ángeles del cielo que habían sido engañados por Lucifer y aún a Lucifer mismo. Sí. Pero lastimosamente no quisieron. Ahí usted va a descubrir en el libro El conflicto de los siglos algunas frases bien interesantes. Dice que Lucifer todo lo miraba, todo lo llenaba de sospecha, todo lo que Dios hacía. Es bien tremendo cuando usted ve esos elementos que siguen manifestándose en nuestro mundo, y por eso es que los conflictos no se terminan, porque siempre hay algo para dudar de alguien, pero Dios conoce cuándo es el límite. Algo que la lección destaca, yo quiero comentarlo porque a mí me llamó la atención, es que dice que el conflicto, nosotros siempre hemos hablado que fue un conflicto argumentativo, de ideas, de palabras, pero involucró, según esa frase, no se halló más lugar, porque habla de una localización física. Y quiere decir que de alguna manera tenía un componente físico. Sí, la lucha. Esta lucha. Sí. Esta lucha. ¿Cómo? No sabemos. Eso no está revelado para nosotros, pero da esa idea. Bueno, interesante cómo se desarrolló ese conflicto, y lo vemos aquí en nuestra tierra, que finalmente una ideología, un pensamiento lleva una serie de acciones que se materializan y que conllevan pues todo lo que hay detrás, ¿verdad? Y al final destrucción. Así que lo mismo fue lo que pasó en el cielo, y vemos que Dios estableció un límite y dijo, ya no más, ya no más. Y es lo mismo que va a pasar aquí en nuestra tierra, gracias a Dios, que Dios va a decir, ya no más. Un día Él cuando sea el momento correcto, apropiado, que Él sabe cuándo es,
Él va a decir ya no más. Amén. Así que, pastor, quisiera que orara por nosotros para que hoy tomemos nuestra decisión y aprendamos a poner nuestros afectos y a poner nuestra mirada completa solo en Jesús. Él es el amor, Él es el principio del amor que debe gobernar todas nuestras elecciones. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos has dado esta facultad de elegir, de libremente tomar decisiones y que deben ser basadas en nuestras convicciones de las evidencias presentadas ante nosotros. Gracias, Señor, porque el hecho de que tú nos hagas libres demuestra tu grado de amor que tienes, de carácter, de responsabilidad, que tú quieres un servicio amoroso e inteligente. Te damos gracias, Señor, porque en medio de este conflicto sabemos que tú prevaleciste en el pasado, has prevalecido a lo largo de la historia y vas a prevalecer al final de la historia de este mundo. Permítenos a nosotros que nuestro afecto, nuestra mente, corazón, voluntad, acciones, todo pueda también unirse en este destino final en el que el bien triunfará. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.